Mi vida se ha roto, porque fui la típica imbécil que no respeté las distancias. Pasé de los medios de protección. Nos reunimos como si no pasara nada. Me dejé llevar por mi inconsciencia. Pensamos que no iba con nosotros. Aquellas risas se han apagado. Me contagié, lo pasé mal. Y lo peor, que mi hermana no lo pudo superar. Y mi padre tampoco. Y siempre me queda el pensamiento de que posiblemente fue por mi culpa. Elige responsabilidad, elige vida, por ti y por los demás. Solo los imbéciles no entienden esto. Responsabilidad igual a vida. Señores pasajeros, sean bienvenidos a la nueva normalidad. Campos Guajar, parada con andén central. Un viaje en el que hemos sufrido algunos baches, pero que vamos a intentar eliminar con las nuevas normas que afectan a la movilidad. El virus nos ha obligado a cambiar hasta nuestra forma de movernos. Para no pararnos y seguir con la luz verde encendida, hay que cumplir unas reglas básicas para que la seguridad en el transporte vaya sobre ruedas. En el programa de hoy conduciremos hacia la nueva movilidad. Es el momento de que se abrochen los cinturones, sigan las indicaciones de Paco y que se relajen, porque el viaje va a comenzar en los reencuentros en la tercera fase. Conducir un tranvía tiene que ser una gozada, ¿no? Pues sí, la verdad que es una responsabilidad y bueno, en fin, te tiene que gustar también, no es un trabajo que todo el mundo valga para él, pero la verdad que hay bastantes y buenos profesionales, ¿no? Ya ha cambiado mucho el trabajo y tus usos diarios a partir de la dichosa declaración de pandemia y del estado de alarma. Pues la verdad es que sí, la verdad es que a nosotros nos ha afectado sobre todo a procedimientos internos, ¿no? A la hora de presentaciones, hemos suprimido el teléfono de la sala de conductores, por ejemplo, las presentaciones las hacemos de forma visual, la manera de cara al cliente, sobre todo la manera de operar nuestra gestión de puertas, porque antiguamente o siempre se ha realizado que es el propio cliente el que, mediante el pulsador ejecuta esa apertura y con posterioridad se ejecuta el cierre. Sin embargo, ahora, como pueden ver, pues bueno, es el conductor quien de una manera automática evita que los clientes, en este caso, tengan que actuar sobre los pulsadores. Como conductor, ¿qué precauciones tienes que tomar ahora antes de sentarte? La empresa ha puesto también a disposición de todos los trabajadores, ha entregado tanto mascarillas como guantes de nitrilo desechable y además se han colocado en todos los tranvías, en cada cabina, toallitas desinfectantes, ¿no? Entre las cuales, pues, en los relevos, porque evidentemente no se puede evitar ese contacto entre compañeros, pues de una manera manual debe de hacer la desinfección de esos mandos, ¿no? Tú tienes ahí un microclima porque tu cabina está aislada, además tiene un aire acondicionado específico, con lo cual ahí puedes estar sin mascarilla. Sí, efectivamente, realmente aunque tienen las mascarillas los conductores es para aquellas situaciones en las que tienen que abandonar la cabina y no pueden mantener esa distancia de seguridad, ¿no? Recomendada, es para esas situaciones, ¿no? Mientras tanto, evidentemente, durante la conducción no es necesario. ¿Cómo se ha tomado la gente las medidas? ¿Responde en general bien o hay alguna reticencia que hay que estar llamándole? De forma general, la verdad que hay que decir que nuestros clientes se han portado de una forma ejemplar, ¿no? Siempre hay alguno, pues bueno, que hay que insistirle un poquito más, ¿no? Que para eso tenemos también a nuestros compañeros revisores que en las unidades, pues bueno, pues también nos echan una mano y nos ayudan con ese tipo de situaciones, ¿no? Es fundamental que sigamos las normas de seguridad contra la pandemia como si fuera una señal de tráfico. Hay que engancharse con seguridad para no perder el próximo tren que nos lleve a la normalidad. Enrique Arriaga, saludos. Oye, como estamos a distancia adecuada, nos desenmascaramos un poco. Perfecto. Eres consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación del Cabildo de Tenerife y también presidente del Metro Tenerife. ¿Cómo coge o qué influencia tiene inicialmente la pandemia en el funcionamiento del metro y de la movilidad en general? Pues ha tenido muchísima influencia, sobre todo en el tema de la ocupación. En las diferentes fases de la pandemia, pues tuvimos los puntos más bajos de ocupación del tranvía,
estuvo en el torno del 6% de la ocupación normal. Lo hemos ido recuperando y ahora en estos momentos ya estamos ya del orden del 60% de la actividad normal en Metropolitano. Tenemos la previsión de que probablemente nos quedemos en un 20% por debajo de lo que era la situación habitual que teníamos antes. No debemos olvidar que Titsa y Metropolitano el año pasado conseguimos un récord de pasajeros que no habíamos tenido nunca. Llegamos a los 65 millones de pasajeros. Va a ser difícil de recuperar. Para eso estableceremos campañas de información pública para que todos los usuarios sepan y vean qué es lo que estamos haciendo con todas las medidas de seguridad que estamos poniendo, y la vamos a hacer en conjunto con el Gobierno de Canarias. ¿Qué otras medidas, además de la mascarilla, son importantes o se deben tener en cuenta para que el público sepa? El transporte público es igual de seguro que el transporte privado. Nosotros establecemos protocolos de limpieza muy importantes. Todas las noches los tranvías y las guaguas se revisan y se limpian muy a fondo. Luego también hacemos limpiezas en las estaciones, en las máquinas dispensadoras, en todo lo que son las barras, en bancos, en las paradas. Sigue vigente la restricción de ocupación en lo que es personas de pie, 2 personas por metro cuadrado. Sin embargo, los asientos ya se pueden utilizar al 100%. Y luego pues tampoco se puede utilizar efectivo para evitar estar haciendo trasiego de dinero. En fin, son muchas medidas y evidentemente el uso de la mascarilla, que es obligatorio en todos los tranvías. Todas esas medidas que, como digo, hacen que el transporte público sea igual de seguro que el vehículo privado, y por eso animamos a toda la población a seguirlo utilizando. ¿La actividad se mantiene ahora mismo igual en líneas, en cuanto a líneas y en cuanto a servicios y horarios? No, estamos recuperando las líneas poco a poco. Bueno, las líneas están todas funcionando, lo que estamos son recuperando la frecuencia. Estamos ahora en un 86% de las frecuencias habituales. Las que también se están recuperando son las gigantes del asfalto, que ven como la normalidad vuelve a rodar. Las guaguas no llegaron a echar el freno nunca, pero aún así sus pasajeros deben ahora adaptarse a sus nuevas normas para no pasarse de parada. Como le suele pasar a Paco, que se pone a hablar, se despista y acaba la cochera. Hola Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez, que eres el director general de las guaguas municipales. Sí. ¿Cómo va la nueva normalidad esta? Pues la nueva normalidad va caminando. Esperemos que no sea estrictamente esta, esperemos que sigamos evolucionando hacia esa nueva normalidad que finalmente se parezca a la vieja, porque yo creo que ese es el objetivo. ¿Qué medida en general sería la que impera en la nueva situación? En la nueva situación es que de nuevo la gente pues vuelva a utilizar, por ejemplo, el transporte público como lo hacía antes, que sienta que cuando se monta en el transporte público se está montando en un medio que es seguro, que estamos tomando todas las medidas necesarias para que no haya ningún problema a la hora de usarlo. Es obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora tenemos incluso estos dispensadores para poder... Gel desinfectante. A la hora de pagar con el trasiego de monedas y todo esto, ¿cómo lo resuelve? Todavía ahora hay que pagar con tarjetas prepago. Más del 85% de nuestros viajeros ya usaban este tipo de tarjetas, pero lo cierto es que queremos recuperar también el pago en efectivo. Pero se puede pagar con dinero, claro. ¿O ahora no se puede? Ahora mismo no, porque hay una normativa del Cabildo que lo imposibilita. ¿El personal cómo está protegido? Me refiero en principio a los conductores. Los conductores originariamente, como todo esto ha sido una evolución, porque al principio había mucha incertidumbre por parte de todos, porque no sabíamos cómo nos iba a afectar y tal, entonces decidimos que la gente entrara no por la puerta delantera, sino por las puertas traseras. Posteriormente hemos colocado unas mamparas provisionales que lo separan, con lo cual pues ya se puede entrar por la puerta delantera, que es mucho más sencillo a la hora de entrar y de cancelar la tarjeta, porque si no tenías que entrar por el medio, ir hacia adelante, cancelar, volver. En un momento determinado tuvimos una pérdida de viajeros pues prácticamente del 88%, y ahora mismo ya estamos aproximadamente en el 50%, quiero decir que la gente se ha ido incorporando. Cuando las guaguas llegan a su casita, ¿qué se hace con ellas? ¿Cómo se desinfectan? Bueno, nosotros todas las noches por sistema, antes de que pasara cualquiera de estas cosas, sin pandemia y sin nada, nosotros tenemos un servicio de limpieza diario, pero desde que ha comenzado todo esto, desde mediados de marzo, se ha contratado un servicio adicional
que refuerza ese servicio que ya teníamos y a lo que se dedica justamente pues es a la limpieza de todas las barras, todos los puntos donde se tocan. Los aforos ahora mismo también están limitados. Nosotros ahora mismo no podemos llenar esta guagua igual que la llenábamos en los momentos de la normalidad. La responsabilidad personal aquí es importante. O sea, quiero decir, nosotros y somos un poco reacios también a ser la policía de nadie. Con los cambios de turno y todo esto, ¿hay que hacer algún protocolo especial o alguna cosa? Por la mañana la gente coge la guagua ya recién limpia por la noche. El tema es en el cambio de turno del mediodía. Entonces es que el nuevo conductor tiene los instrumentos necesarios para su puesto de trabajo, el poder aplicarle pues bueno, los productos de limpieza necesarios. ¿Y esto puede que influya en la mentalidad del pasajero y que se retraiga un poco al ver que hay pues aglomeraciones y vaya huyendo de eso? Y es el primer sitio en el que la gente ha podido utilizar, ha sido obligatorio utilizar la mascarilla, y yo creo que la distancia social justamente, si tú la puedes mantener, pero si no la puedes mantener, ponte la mascarilla. Porque esto, desde luego, el transporte público no es un sitio para mantener la distancia social. Hay que decirlo claramente. Aquí no podemos estar separados 1,5 metros porque si no, entonces no tiene sentido que podamos viajar. Pero eso no significa que el transporte público sea inseguro. Justamente entiendo que es más seguro por el que todo el mundo tiene que tener puesta la mascarilla. Que no digan luego, me ha quedado magua de no cogerla. Coge la guagua y así no tendrás magua de coger la guagua. A los que no les queda otra que coger la guagua es a los guagüeros. Los conductores han sido trabajadores esenciales durante la cuarentena y ahora lo siguen siendo. Vamos a tocar el timbre para parar y hablar con uno de ellos. Nosotros nos estamos moviendo y no podemos parar y nos movemos en busca de la movilidad. Y vengo a hablar con un amigo que es Cristo Florido. ¿Nos podemos quitar esto porque estamos en distancia? Guardamos la distancia. ¿Qué ha pasado en el día a día de un conductor? Pues como todo cuesta adaptarse. Y como no, en el mundo del transporte también. Sobre todo el público que le cuesta adaptarse un poco a los cambios de llevar mascarilla dentro de la guagua, distancia, el gel para lavarse las manos. Pero bueno, en general han tenido una buena aceptación. Cuando ya las campañas empezaron, tenemos ganas de vernos de nuevo, de encontrarnos. Ustedes ya estaban con magua de guagua. Sí, y nunca mejor dicho, magua de guagua, que ahora está nuestro eslogan de magua de guagua. Y sí, porque a nosotros nos gusta el trabajar el día a día con el público y ya va de menos ver las típicas caras que veíamos todos los días. ¿Tú captas en la gente cierta preocupación por usar un transporte público nuevamente? Al principio sí había cierta incertidumbre, como todo estaba un poco en el aire, no sabía cómo iba a transcurrir la pandemia. Y poco a poco la gente ha confiado otra vez en el transporte público. La mejor forma de confiar y tener seguridad es siendo limpios. Por eso, los taxistas pasan el paño ahora hasta en el rincón más oculto de sus vehículos. Así, consiguen que el virus se quede en tierra. Si alguien se mueve, son los taxistas, como en este caso Francisco Reyes, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi. En el primer momento esto bajó casi un 80%. Bajó, incluso llegó a bajar hasta un 96-97% el trabajo. Por eso hubo que acometer varias regulaciones al respecto y empezamos con el 50%, luego viendo que eso era la cantidad de vehículos que había, seguía siendo excesivo, nos fuimos a una regulación de un 80%. Eso significa que solo podían trabajar diariamente el 20% de los vehículos, que eso significa que trabajábamos un día y descansábamos 4. ¿Qué se encuentra ahora cuando un cliente, después de todo esto, entra al taxi en la nueva situación, aparte de un simpático taxista? ¿Qué se encuentra de medidas de seguridad? Hombre, medidas de seguridad tiene que tener en cuenta cuestiones muy importantes, como que es obligatorio el llevar mascarilla, lo exige la normativa. Los dos tienen que llevarla. Hasta ahora, procurar tocar todo lo menos posible. O sea, que no le puede decir al taxista, es mi niño, ¿qué taxista más guapo eres? Eso no se lo puede. No, eso no se lo puede. Se lo puedes decir, pero no lo puedes tocar. Oye, ¿y tienen que tener gel allí? Sí, tenemos gel, un desinfectante para pasarle a los sillones, al tablero y a las manecillas de las puertas. Le pasamos un paño sobre todo a la parte de atrás, que es la que más se usa, porque los sillones traseros es los que más se usan. Oye, y ahora aquí
en confianza. ¿Has notado por parte del público ahora quizás algún tipo de reticencia para entrar, más respeto al entrar en el taxi? Aquí en Canarias, tú sabes que somos muy cercanos, sí. Entonces la gente cuando va solos, tú sabes que siempre suele ir delante, ¿no? Entonces ya ese hábito se ha perdido y ya nadie, casi nadie pregunta si se puede subir delante, sino suben directamente atrás. Ese problema de subirse delante o detrás no lo tienen los que van en bicicleta. Eso sí, los usuarios de las bicis públicas también deben protegerse con mucha higiene. Tienen que usar el manillar a no ser que quieran arriesgarse a quedarse sin dientes. Por eso, las casi 400 bicicletas públicas de Las Palmas de Gran Canaria se desinfectan a conciencia para que podamos vivir un verano azul sobre ruedas. José Eduardo Ramírez, supongo, consejero de movilidad. Como estamos a distancia prudencial, nos vamos a desenmascarar. ¿Cómo le ha ido a Cicicleta? Pues a Cicicleta le ha ido muy bien porque además de ser movilidad sostenible es movilidad saludable. Ahora nos recomiendan usar este tipo de vehículos porque se garantizan las distancias, con lo cual estamos muy contentos. Lo estábamos ya antes de la pandemia, que habíamos empezado con esta apuesta, y ahora que parece que coge fuerza, pues muchísimo mejor. ¿Se ha visto un incremento en el uso? A día de hoy estamos casi con los mismos usos de antes de la pandemia, que estábamos creciendo muchísimo. Estamos hablando de que cerca de 40.000 personas en Las Palmas de Gran Canaria están dadas de alta en el sistema. Hemos recorrido desde que empezó en 2 años como 2 millones de kilómetros que se han recorrido en bicicleta. Sí, son kilómetros. Y yo creo que lo más importante, que hemos dejado de emitir a la atmósfera 400 toneladas de CO2. Eso es lo que más me parece. A mí me parece que ese es un dato potentísimo. Lo están recomendando ahora mismo todas las autoridades a nivel mundial, europeo, español y evidente también aquí también en Canarias. Vamos a crecer en el número de carriles bici. Ahora tenemos aproximadamente unos 20 kilómetros y queremos duplicarlos en el próximo año y medio. ¿Cómo se puede mantener la seguridad con esos aparatos? ¿Se desinfectan? ¿Qué se hace? Sí, nosotros estamos haciendo una limpieza intensiva de las bicicletas. Los hacemos por la noche cuando acaban los servicios, pero a lo largo del día vamos pasando por las estaciones y hacemos repasos, pero también llamamos un poco a la responsabilidad de la gente, ¿no? A que se ponga guantes, a que limpie pues los elementos que va a tocar en la bici, porque al fin y al cabo es eso, es un elemento que vamos a compartir entre todos. Si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues funcionará mejor. ¿Se podría decir que lo que se está ganando en Cicicleta puede estar yendo en detrimento de otros servicios públicos? No, la clave justamente es que la gente combine maneras de moverse, lo que nosotros llamamos intermodalidad. Cuando uno sale de casa, deja el coche aparcado en el garaje si no tiene que hacer grandes recorridos, y a partir de ese momento se puede mover su primer trayecto en guagua, hacer otro trozo caminando a mediodía, moverse en bicicleta y volverse en taxi. Es decir, que a lo largo del día tú te puedas mover de diferentes maneras, la que mejor se adapte a tus circunstancias. Eso es un poco lo que estamos planteando. Vamos a hacer recuento. Ya nos hemos subido al tranvía, hemos dado un paseíto en guagua, nos hemos marcado un chanquete de verdad en bicicleta, hemos llamado un taxi y ahora este plano de aquí en medio no sé qué pinta, porque es del programa anterior. Esto sí, lo que les decía. Y ahora nos subimos a los que siguen siendo los reyes de las carreteras en Canarias, los turismos, nuestros coches particulares que también tienen novedades. Y veo aquí que hay un concesionario que está protegido frente al COVID, con un protocolo. Vamos a ver si, oye, esto quiere decir que los coches aquí están impecables. Vamos para adentro. Hemos venido aquí a hablar con Yara de León, que es vicepresidenta ejecutiva de Aconauto. Aconauto es la patronal de todos los concesionarios canarios. Bueno, así es. Que ha tenido el mundo, no de los confesionarios, que ahí es donde nosotros vamos a confesar nuestros problemas, no, los concesionarios, que son los que tienen la concesión de los vehículos, y que ha sido afectado desde el comienzo bastante, ¿no? Muchísimo, supongo que como el resto de sectores económicos aquí en Canarias, pero ha sido, sí, ese gesto lo dice todo, un buen palo, vale. Paco, así es, sí. ¿Qué nivel de caída? Pues desde que se decreta el estado de alarma, nosotros nos vemos obligados por ese imperativo legal a cerrar nuestras empresas concesionarias prácticamente de un día para otro. El mes de abril ha sido un mes histórico en cuanto a la caída de ventas, hablamos de casi un 98% de caídas. Para que se hagan una idea, pues en torno a 80 y poco unidades se vendieron durante el mes de abril, si lo comparamos con las más de 3.000 que se vendieron en el mismo mes del año pasado, de 2019. Yo al entrar he visto que tienen un sello de protección frente al COVID-19, que es una especie de franquicia de seguridad
frente, de certificado frente a de protección frente a eso para todo el grupo de para toda la red de concesionarios de Canarias. ¿En qué consiste eso? Bueno, nosotros desde que se decreta el estado de alarma, creo que si no el primero, fuimos de los primeros sectores económicos en firmar un protocolo sanitario donde entendíamos que debían ya contemplarse pues esas medidas de seguridad que se debían implementar cuando se retomara la actividad económica en nuestras instalaciones. Hemos tenido que ponernos las pilas en todos los ámbitos dentro de la propia actividad de un concesionario, o sea, desde que un cliente está interesado en ver o probar un vehículo hasta el cliente que viene al taller a dejarnos las llaves de su vehículo. Por darte un dato, es que esas llaves ni siquiera se manipulan, o sea, hay ya un protocolo establecido, unos estándares en cuanto a la gestión de cómo tiene que producirse la recepción de ese vehículo, la entrega posterior, etcétera. O sea que sí, nos ha tocado innovar, ¿no?, ante esta crisis sanitaria. Ese es el camino que siguen empresas canarias del automóvil como Domingo Alonso. Ya se estaban preparando para un proceso de electrificación de sus vehículos que va a acelerarse este año con la entrada en el archipiélago de coches eléctricos. Y he venido aquí precisamente donde hay automóviles y está conmigo Daniel Guillén, gerente de Volkswagen Canarias. Hola. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha afectado a tu sector, al sector del automóvil, la pandemia? Bueno, en primer lugar nos ha afectado como a muchos de nosotros o a la mayor parte de los negocios, pues que hemos tenido que cerrar 2 meses. Y a la hora de abrir, hemos tenido que abrir pues en circunstancias muy especiales, sobre todo para garantizar la seguridad de los clientes y de todos nuestros trabajadores. ¿Y un concesionario ha cambiado mucho a raíz de este asunto? Una de las primeras cosas con las que se topa un cliente cuando llega es pues que tiene que lavarse las manos cuando entra o usar el hidrogel, tiene que aplicarse medidas de seguridad, ponerse una mascarilla, ponerse unos guantes. Verás a todos nuestros vendedores con mascarillas, señalización en el suelo para asegurarnos que mantenemos la distancia con los clientes. Quiero comprar un coche, ¿qué haces? ¿Me lo sigues enseñando como siempre por dentro, por fuera? ¿Me puedo meter por donde yo quiera? Antes me dejaban entrar en el coche, probarlo y todo eso. ¿Todo eso se puede hacer igual o el protocolo está cambiado? A ver, el protocolo ha cambiado, pero es para garantizar la seguridad y sin duda puedes probar el coche, te puedes subir al coche. Entendemos que ningún cliente va a querer comprarse un coche sin probarlo. Te explico cómo es. Pasa si quieres por este lado, porque sí que nos tenemos que garantizar la distancia. Verás que tienes un precinto en la puerta del coche, te lo voy a abrir. Se abre, su coche está esterilizado. Vale. Ese precinto que indica que hemos higienizado el coche esterilizado con ozono. Ahora tú podrías entrar, probar, tocar con absoluta seguridad todos los elementos del coche, incluso salir a probarlo, no este que está en la exposición, pero los coches que tenemos para pruebas de clientes están también higienizados de la misma manera. El comercio online supone una nueva visión en el sector del automóvil, también al margen de que quieras probar el coche luego. Efectivamente se puede, es decir, en casi todas nuestras páginas web, de todas nuestras marcas, podemos entrar, configurarnos nuestro vehículo o seleccionar incluso un vehículo del stock y pedirlo, y a partir de ese momento se entra en un proceso a distancia en el que los vendedores del propio concesionario, pues vía videoconferencia, pueden atender al cliente, le pueden enviar la documentación para firmar de forma digital, para hacer la financiación, etcétera. El cliente no tiene que pisar el concesionario para comprar un coche. A donde deberemos seguir yendo de manera presencial es al taller. Eso sí, para mantener la salud de nuestro coche no hay que arriesgar la nuestra. Los talleres de reparación también deben desinfectarse debidamente para aparcar el virus para siempre. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto Medina. Estábamos esperando a Alberto Medina, que es el director de postventa de Domingo Alonso. Como veo que vamos a estar cerca, nos vamos a tener que enmascarar, aunque ya nos hemos conocido. La ida al taller y todo esto, en esa movilidad, ¿cómo va a afectar? Cuéntame qué medidas hay nuevas desde que yo vengo hasta que entro en el taller. Lo primero que ha cambiado es que debemos mantener una distancia de seguridad y debemos de intentar estar, digamos, a una distancia siempre para trabajar con cualquier persona. Nosotros hemos cambiado algo el protocolo, nosotros trabajábamos ya con distintos carriles, pero como pueden ver, los carriles ahora tienen una separación mayor. Hay zonas en las que no se pueden aparcar y los asesores siempre atenderán al cliente desde el lado del acompañante. El cliente ya no está en la sala de espera,
Como ves, las salas de espera están vacías y lo que hacen es que permanecen dentro del coche. El cliente simplemente llega y espera dentro del coche, llega al asesor y le toma los últimos datos dentro del coche. Y a partir de ahí el coche entra, bueno, yo me bajaré, dejaré las llaves y ya se puede ir y ya nosotros nos encargamos. ¿Y qué pasa ahora? A partir de ahí llegará una persona de logística y lo primero que hará es desinfectar el coche. Es decir, le va a poner protecciones tanto en el volante, en el pomo, en la palanca de freno a mano y limpiará con producto todas las zonas donde suele haber contacto, es decir, volante, pomos, la puerta, la manecilla de la puerta, etcétera, etcétera, para asegurar nosotros que el vehículo está en perfectas condiciones para trabajar nuestro personal en el coche. Entonces, una vez que la persona de logística ha desinfectado el coche o lo ha higienizado, ya empezamos con el proceso de reparación. Antes nadie toca el coche hasta que no pasa por ese proceso. Muchas veces tú podías venir al taller y el asesor incluso te subía al coche en el elevador, miraba contigo el coche, te enseñaba el desgaste de los neumáticos, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora tú simplemente nos dejas el coche y el coche pasa al taller. Y tú recibes en tu móvil, a lo largo del trabajo, vídeos, fotos, todo explicativo de qué está pasando con tu coche. Oye, los neumáticos están excesivamente desgastados, te mandan un vídeo, una fotografía, un presupuesto y tú puedes aceptar o rechazar desde tu móvil. Y cuando ya me digan, ¿su coche está reparado? ¿Qué hacen? Una vez que has aceptado el trabajo ya desde el móvil, te enviamos el final de la orden para que puedas firmarla, te enviamos la factura con un TPV virtual, puedes pagar desde el móvil como cualquier otra compra de internet, con lo cual lo único que tienes que hacer es llegar y recoger tu coche que va a estar en la zona de espera, con la llave, te vas y no tienes ni siquiera que estar esperando aquí por nadie, ni por un asesor, ni por nadie que te dé el coche. Pues ya tenemos nuestro coche niquelado y lo más importante, desinfectado. Nos vamos a nuestra siguiente parada donde nos va a atender otro experto de los automóviles. El sector sintió mucho todo el parón que supuso el COVID y han ido saliendo de la crisis, pero se han quedado empresas en el camino. Por ahora no, y esperemos que no. La verdad es que los resultados de los datos de abril y mayo fueron muy malos. Bajamos en el mes de abril un 97%. ¿Te refieres a las ventas? A las ventas, claro. Un 77% en el mes de mayo. Y bueno, lo que esperamos que con las ayudas que se están planteando ahora para el sector y con las medidas laborales que se están planteando también, las empresas subsistan y con esto subsista también el empleo, ¿no? Y tengamos viabilidad a medio y a largo plazo, que es lo que nos interesa a todos. Para eso han existido los ERTES, que ha sido una necesidad que se han hecho y que ha servido de ayuda. Muchas empresas tuvieron que recurrir a ello, ¿no?, durante el confinamiento. Yo creo que es una medida absolutamente necesaria. Sobre todo va a ser necesario que se prorrogue después del mes de junio, porque con el nivel de ventas que hay sería imposible recuperar todas las plantillas. Entonces lo que se está pidiendo es que los ERTE se mantengan, los de fuerza mayor, y que podamos ir recuperando a la plantilla a medida que el mercado también se va recuperando. Esperamos que con estas medidas que se están adoptando de ayudas y de aquí a final de año podamos recuperar al 100% de nuestros trabajadores. Las que también han vuelto a arrancar son las autoescuelas, que han estado en punto muerto más que la mayoría de empresas. Deben seguir un estricto protocolo para que profesores y alumnos solo estén atentos a los peligros de la carretera. Eso de precaución, amigo conductor, bueno, ya me callo. Javier Báez, que es presidente de la FEACA, de la Federación de Autoescuelas de Canarias. Hola, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Cuando llegó la pandemia, ¿qué cambió de su rutina de trabajo? Ha cambiado mucho porque no tiene nada que ver lo que era la formación anterior dentro de las aulas con la formación actual, igual que en los vehículos. A día de hoy tenemos que cumplir con unas medidas sanitarias de distanciamiento social o bien de 1,5 metros de distanciamiento dentro de las aulas o de separación mediante mamparas para que los alumnos no estén juntos. En una primera etapa hemos tenido una reducción de aforo dentro de los centros, claro. En los vehículos también hemos tenido una reducción de capacidad dentro del vehículo. A día de hoy ya, como esto depende de cada comunidad autónoma, en principio, siempre que mantengas el distanciamiento social o separación con mamparas, ya los centros de formación, autoescuelas, no tienen que cumplir ningún aforo, sino cumplir con el distanciamiento. En los vehículos a día de hoy, pues la normalidad es prácticamente la que teníamos antes, con la diferencia de que, bueno, que como ya bien sabes, hay que hacer una desinfección de los vehículos,
Los alumnos, cada vez que entran un nuevo alumno en el vehículo, tiene que hacer tiene que hacerse la higienización de sus manos, y todos los ocupantes del vehículo tienen que ir con mascarilla. Igual que dentro de las autoescuelas, también todas las personas que accedan, tanto alumnos como personal administrativo o personal docente de las autoescuelas, tienen que ir siempre con su mascarilla. ¿Cómo se hicieron los exámenes durante la...? No han habido exámenes. No ha habido exámenes, exacto. Los exámenes se han reanudado a partir de la Comunidad Autónoma de Canarias. El primer examen lo hemos tenido el día 8 de junio y a partir de ahí se ha ido reanudando. Yo me temo mucho que es casi imposible que un examen se pueda hacer vía telemática, por lo menos en lo que es un examen del permiso de conducir. El mundo de la vertiente de las prácticas, de la teoría. ¿Cómo das ahora una clase? Cada vez que baja un alumno y sube otro, o cuando ellos terminan y lo cojo yo, cada vez que alguien sube y baja hay que desinfectar el vehículo totalmente, o sea, todas las partes que ellos tocan, volante, indicadores de dirección, limpiaparabrisas, la pita, el claxon, espejo, retrovisor, los mandos del aire, la palanca de la caja de cambios, freno de mano, la puerta, el regulador del asiento, tanto en altura como en longitud. Todo lo que se Todo toque. Prácticamente, el cinturón, el sillón, también la parte trasera, como van más de un alumno, pues cada vez que uno baja o sube, pues hay que desinfectar donde estaba ese alumno sentado. O sea, que me has hecho una descripción de todo el coche. Todo hay el que coche, estar prácticamente, porque se toca todo. La nueva normalidad no debe desviarnos del camino que nos habíamos marcado, ser más sostenible en nuestros traslados. Un futuro, esperemos que sin COVID, donde los vehículos eléctricos deben ser los verdaderos reyes del asfalto. Voy a hablar con Germán Hiller, que está aquí. Hola Germán, que Germán es de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. En este momento, cuando la pandemia se desata, parece que fuimos capaces, bueno, yo soy de los que digo que es un bien colateral que tuvo, en vez de un daño, toda la bajada de la contaminación que hubo. Desgraciadamente nos hemos visto por esta situación, digamos, mal sobrevenida, pero nos hemos dado cuenta que efectivamente cuando la humanidad para la movilidad completa, la naturaleza se recupera. ¿Y tú crees, Germán, que la crisis del coronavirus va a acelerar o a retrasar la transición de la movilidad hacia el mundo eléctrico? Espero que la acelere, Paco, espero que la acelere, esa es nuestra intención. Lo que pasa es que no es fácil, porque la economía tiene mucho que ver con la contaminación, y esta transición que se hace desde la movilidad de combustión hasta la movilidad eléctrica tiene un coste. Y entonces ese retraso por ese coste que hay que asumir, pues va a tener su repercusión, porque evidentemente la crisis que estamos pasando no nos va a permitir acelerar el proceso, sino a lo mejor lo va a ralentizar, pero yo espero que tengamos todos claro que ese es el camino correcto. Oye, te cogí aquí le estabas echando... Estabas llenando el depósito. Exactamente, ¿de qué vatios le pones? ¿Súper, simplón, como simplón. yo, simplón? Es la misma, no hay... Esto es tan sencillo como tienes tu coche eléctrico, lo puedes enchufar en cualquier punto de la red de recarga. Pero lo único que hace este dispositivo es coger la electricidad del edificio, de la red en general, y transmitirla al coche con una potencia, con un caudal determinado. Vamos a dar una vueltita a ver cómo va, y así les vamos explicando las cositas. Quizás con la crisis económica que ha traído esta pandemia como consecuencia de la inactividad, igual mucha gente se retrae por los precios, ¿no? Entonces, ¿qué le podíamos decir o cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede superar esto? Pues mira, muy sencillo. Los canarios tenemos la sana costumbre de aprovechar un coche hasta, pues eso, 15 años. Incluso yo he visto coches que funcionan después de 20 años. Bueno, pues el vehículo eléctrico, si nosotros hacemos el cálculo de lo que significa el coste, no solo de la energía que le tenemos que poner para que funcione, sino del mantenimiento postventa, nos daríamos cuenta de que un coche eléctrico estaría amortizado como mucho a los 5 o 6 años, y a partir de ahí todo sería ahorro. Con lo cual,
Si miramos un coche o la compra de un vehículo a 15 años vista, el vehículo eléctrico es muchísimo más barato que un coche de combustión, sin lugar a dudas. No lo ponemos en duda, pero creo que el coche eléctrico no gana en precio a un casco y a un patinete eléctrico. Y hablando de micromovilidad, he venido a dar con uno de los dispositivos que son las patinetas, que ahora está dando tanto que ver por ahí. Estoy con dos personas que son patinetófilos, Tony y David. Yo espero que no me pase nada, no se me van a tirar, ¿no? Tranquilo. Ahora con el asunto este del coronavirus, han visto que mucha gente, el transporte público pues es un poquito reticente, sí. Pero bueno. Sin embargo, ¿creen ustedes que ha habido un interés mayor ahora en esto por las patinetes? Sí, nosotros lo hemos notado mucho en la asociación, la gente que ha entrado a preguntar por patinetas, por tipos, las medidas, las leyes que imperan en cada ciudad. Y sí, ya digo, se ha notado, y incluso hablando con tiendas que venden patinetas, nos han comentado que se ha incrementado bastante la venta. ¿Las autoridades, por ejemplo, has visto que ha facilitado? Ahora, a principio del año 2019, la verdad que estaba un poco limitado el tema de la circulación por la ciudad. Solo se podía circular por ciertos carriles bici y nada de ir por la calzada. Ahora el ayuntamiento, la verdad que con el tema de la desescalada del COVID-19, pues ha ido habilitando más carriles bici, más zonas 30, y ahora sí han ampliado un poco la zona para poder circular con los VMP por la ciudad de Las Palmas. Una pregunta que quiero, ¿ustedes caminan también o sí. todo el día están en...? No, caminamos también. También se camina. No hay nada más humano que caminar y que compartir. Hasta Canarias ha llegado la posibilidad de alquilar vehículos, en especial scooters. Están repartidas por la ciudad y se pueden reservar con el móvil. El problema es que en la moto se puede subir cualquiera, incluso el virus. Por eso hay normas básicas para que atropellemos al COVID. Me he venido hasta una empresa precisamente de compartir motos, motosharing se dice, que vamos a ver, tienen que aprovechar para aprender algo de inglés también. Y la empresa se llama Love Sharing. Está aquí José Ramón Fontán. ¿Qué compartimos aquí? En este caso compartimos el uso de estas motos 100% eléctricas, Paco. ¿Y qué tal le ha ido a la moto compartida? Pues mira, la verdad que llevamos un ritmo bastante interesante. Hacíamos unos 500 viajes aproximadamente al día. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como a toda la movilidad, nos ha afectado la pandemia, ¿no? La llegada del virus. Entonces, es cierto que al principio pues tuvimos una caída muy importante. De esos 500 viajes diarios caímos un 90%, y a partir de ahí llegó quizá lo peor, el peor momento, que fue el confinamiento puro y duro, en aquel permiso que nos metieron a todos en casa, y ahí tuvimos que retirar toda la flota. Pasada esta etapa, poco a poco hemos ido viendo cómo la gente se seguía interesando por este tipo de movilidad, de esa movilidad compartida, ¿no? Y entonces nos hemos ido recuperando, y a día de hoy estamos ya casi a la par o al nivel que estábamos antes. Estaba mirando estas motos y digo, al margen de que puedan ir dos personas que se conozcan y que formen parte de su burbuja sanitaria particular, el contagio aquí es mínimo. ¿Cómo se desinfecta una moto para el siguiente? Nosotros contamos con personal, operarios, que diariamente desinfectan las motos. Ellos tienen unos productos industriales de desinfección que lo que hacen es directamente desinfectar toda la moto por completo, pero especialmente hacen hincapié en aquellas zonas de contacto, o sea, los mangos, el tema del casco, el sillín, y además nosotros lo que hacemos es que reforzamos mucho que el usuario tenga toallitas y gorritos desechables para poder realmente sentirse seguro, ¿no? Nosotros hacemos esta parte, pero nos gusta que ellos sean también responsables, que usen esos guantes, que usen a poder ser mascarillas, pero sobre todo que usen las toallitas húmedas y que usen los gorritos desechables, ¿no? Y es importante que sepan que nosotros tenemos unos cascos que le hemos retirado la visera para evitar también un elemento de infección claro. Lo que nunca hay que olvidar es que el casco, al igual que en la vieja normalidad, es un elemento que los motoristas siempre deben llevar puesto. Hay que dejarlo claro, y más en esta nueva realidad post-COVID, donde las motos, en especial las eléctricas, están cogiendo fuerza entre aquellos que quieren moverse de una manera más sostenible. Estoy esperando a un fabricante de Fauro, que son motos hechas aquí en Canarias.
Yo estaba diciendo, a ver, cuando oiga, le decía a nuestros amigos que nos están siguiendo, cuando oiga el ruido de la moto está por aquí, y me quedé. Sí, no vas a oír nada. No voy a oír nada. Ni el humo tampoco. Se puede decir que son motos ensambladas, montadas Sí, aquí. se mandan a fabricar todas las piezas a los proveedores con la calidad que yo necesito para tener los productos, motores mejorados, bobinas, baterías, y después ya se ensambla tipo IKEA, todo un conjunto de piezas. Y ahora venimos a la pregunta en relación con nuestro tema del coronavirus y la pandemia y todo esto. ¿Crees que eso ha acelerado la llamada de la electricidad? Sí, le ha dado un empujón fuertísimo. De hecho, muchos países europeos ya mucha gente han comprado muchas bicicletas eléctricas y motos eléctricas porque no quieren usar el transporte público. Ahora todo el mundo prefiere una movilidad propia. ¿Ha habido más interés por la moto eléctrica en el confinamiento y todo eso? Sí. Hemos tenido que crear hasta un correo propio porque de todas las solicitudes de comprando, dónde podemos comprarla, qué características. Ahora todo el mundo se lo toma más en serio. No sé ustedes, pero yo, a quien me tomo en serio de verdad, es a los agentes del orden. Los de la Policía Canaria, por ejemplo, han sido uno de esos profesionales que se han encargado de velar por nuestra seguridad, controlando que todos cumplíamos las órdenes, entre otros lugares, cuando nos movíamos en carretera. Y estoy con Jesús González, que es subcomisario jefe de la unidad operativa. ¿Podemos desenmascararnos? Podemos desenmascararnos. Encantados de estar con vosotros. ¿Cómo han tenido que alterar su protocolo durante la pandemia y durante las temporadas de control de las medidas? Bueno, nosotros empezamos ya el contacto con el coronavirus desde el primer contagiado alemán que hubo en La Gomera. Tuvimos que adecuar los protocolos de actuación para preservar el confinamiento que hubo en La Gomera de los 5 acompañantes alemanes. O sea, que tuvieron experiencia antes y durante, me imagino. Y ahora, ¿cómo cambió esas medidas que ustedes tienen que tomar? Por ejemplo, en el día a día, la pedida de documentación a un vehículo, hay que darle el alto, cómo se acerca uno, qué medidas hay que tomar. Para dar seguridad sanitaria al personal con el que estamos interpelando, primero la seguridad sanitaria personal de los agentes. Entonces, nosotros cambiamos el protocolo aquí en la base tanto de Tenerife y Gran Canaria, y empezamos a hacer un turno sanitario. Se empezó a entrar escalonado. Un tercio de los policías entraban a las 6, otros a las 7, otros a las 8. Se les dio un kit además personal de guantes, de mascarillas, tanto quirúrgicas como FFP2 también, para que pudiera interpelar. Y está claro que siempre que tengan que identificar en la calle a una persona o tengan que también abordar un vehículo, pues tienen que dejar la distancia de seguridad siempre que se pueda y tienen que trabajar con sus guantes y con su mascarilla. El protocolo de desinfección de los vehículos propios de la policía pues también seguirá un estricto control. Hay una desinfección particular de los agentes, es decir, cada vez que viene un compañero y hay un relevo a mediodía, pues tienen que desinfectar el vehículo. Cada vez que llega un compañero a hacer tareas administrativas, pues tiene que desinfectar pues el lapicero, el bolígrafo, el ordenador, el teclado, el sillón. Pero aparte tenemos 2 empresas. Una empresa que desinfecta todas las instalaciones 2 veces por semana y todos los vehículos diariamente. A las 22 horas se desinfectan todos los vehículos de la base. O sea que pueden estar tranquilos si tienen que subir por algún motivo a un coche de la policía, que no se van a contaminar por nada. ¿Se ha notado entonces el descenso del uso del vehículo individual? Sí, se ha notado mucho. La movilidad. La movilidad, cuando el decreto de alarma empezó, el 14 de marzo, evidentemente había gente que podía salir en carretera, que eran los que iban a trabajar, pero un 90 y tantos % muy alto sí cumplió el estado de alarma. Evidentemente hemos tenido que extender boletines de denuncia, ¿no? Pues a gente por incumplimiento, ¿no? Pero siempre nuestra función ha sido más asesorar, advertir o educar la importancia de la seguridad sanitaria antes que denunciar o poder sancionar. En resumen, si usas el transporte público, debes consultar antes cómo pagar. Tu compañera de viaje siempre será la mascarilla. Debes de ser muy cuidadoso con la limpieza y no está de más no olvidar el desodorante. Utiliza los dispensadores de gel hidroalcohólico, para algo están ahí. En la medida de lo posible, mantén el distanciamiento social también en el transporte público. Aunque tengas mucha prisa, evita las aglomeraciones tanto al entrar como al salir. Haz caso a los carteles con información y también a los trabajadores. Y si tienes cualquier tipo de duda, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Si usas tu coche privado, el uso de la mascarilla solo será obligatorio si viajas con personas que no vivan contigo en la misma casa. Debes sacar brillo a tu coche y desinfectar sobre todo los lugares que más se tocan.
Y si vas en moto, la mascarilla solo será obligatorio si viajas con una persona que no conviva contigo. Si utilizas un casco integral, no hará falta que te la pongas. Es recomendable que lleves guantes y que la lleves tan limpia que se pueda comer hasta en la moto. Si tienes cualquier síntoma asociado con la COVID-19, tos, fiebre o dificultad al respirar, quédate en casa y llama al teléfono de información coronavirus del Gobierno de Canarias, 900-112-061. Y en el próximo programa nos centraremos en las principales actividades que antes solíamos hacer entre varias personas. Con la llegada de la COVID-19, nuestra vida social ha cambiado y mucho, con nuevas normas para actividades que antes hacíamos casi sin pensar. Vayan preparándose porque la próxima semana hacemos una quedada en los reencuentros en la tercera fase.